Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que Él nos concede nuevamente estar acá recibiendo del Señor, de su palabra, la bendición que Él ha prometido. Quisiéramos, hermanos, abrir la palabra del Señor, la Biblia, para que esta palabra venga a nuestros corazones a llenarnos, a darnos de su bendición. Y yo les invito a que por favor vayamos al libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 30. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es una palabra de lo que es la misericordia de Dios y lo que Él nos vino a enseñar a nosotros, para que nosotros también tuviéramos misericordia. En el Antiguo Testamento lo que regía era la ley. La religión judía hasta el día de hoy está basada en la ley de Moisés. Y la ley de Moisés tiene un poquito de misericordia, pero está basada en una ley que se llama ojo por ojo, diente por diente. Si alguien le saca el ojo a alguien, en la ley dice que él también le tienen que sacar el ojo. O sea, la misericordia poco se mira en la ley. Y entonces, hasta el día de hoy, en la religión judía, pues se habla un poquito de misericordia, ¿verdad? Pero es el que vino a demostrarlos lo que es el amor, pues Jesucristo. Dice de que esta palabra que está aquí se la está narrando, es una parábola que le está contando es a un intérprete de la ley, a un maestro de la ley, porque él llegó a preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y le dijo: Jesús, ¿y qué es lo que está escrito? Y entonces el maestro de la ley le dijo: pues amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dice: andase eso y ya estuvo. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero entonces él le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta esta historia. Y empezamos a ver aquí, vamos a repetir aquí esto. En el versículo 30 dice: respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Fíjense que Jerusalén es el lugar donde está el templo de Dios, allí, templo de Salomón. Salomón construyó el templo por orden de Dios. Dios le dio todas las formas como iba a ser el templo, la forma de los sacrificios, que todo eso simbolizaba la venida de Cristo, porque en Cristo se cumplió el templo y los sacrificios.
Pero la religión no era la meta, la religión judía no era la meta. La religión judía solo era una sombra de lo que iba a venir, de Jesucristo mismo. En Jesucristo fue cumplido todo eso. Pero allí se llevaba a cabo el culto a Dios. Así estaba estipulado en esa época, que allí se congregaría, la gente se iba a congregar allí a hacer las fiestas solemnes. Pero este hombre, se ve aquí que él no iba para Jerusalén, sino que él iba de regreso de Jerusalén, dice, a Jericó. Jericó es el lugar de descanso, de relax. Allí hay muchas palmeras, es un lugar muy lindo, y allí el hombre cae a veces a vivir en Jericó. Cuando se vive en Jericó, uno se va olvidando ya de las cosas de Dios, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, y va de Jerusalén a Jericó, va en descenso, el descenso espiritual, y es allí donde el ladrón aprovecha. El ladrón es Satanás, ¿verdad? Aprovecha para robarle la paz, para robarle el gozo, para robarle la bendición, para robarle, si es posible, la salvación, porque el enemigo es lo que quiere, ¿verdad? Que el hombre no sea salvo, que el enemigo, él estuvo en el cielo y sabe lo que es el cielo, y sabe que el hombre, Dios lo hizo para regalarle la salvación y llenar esos espacios vacíos. Son millones de espacios vacíos en el cielo de todos los ángeles que ahora son espíritus inmundos que andan destruyendo a la humanidad, y todos ellos estuvieron allá en el cielo. Ellos conocieron las delicias del cielo, pero se dejaron engañar por Satanás, así como el hombre ahora se deja a veces engañar por Satanás. Pero fíjense que aquí vemos la gran misericordia de Dios en esta parte, miren, porque la misericordia de Dios es infinita. Mire que dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Dice que así está la humanidad ahorita, media muerta, porque el ladrón, el enemigo, Satanás, con todo, ¿verdad? Le quita casa, le quita esposa, le quita hijos, le quita trabajo, le quita economía, le quita todo, le roba a los ladrones. Los ladrones es el enemigo, y Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia, lo contrario a lo que hace Satanás. Pero vamos a seguir leyendo. Aconteció que descendió un sacerdote, ya cuando el hombre estaba medio muerto allí tirado en la calle, dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿A quién representa este sacerdote? Ese sacerdote en aquel tiempo estaba hablando del sacerdote judío, el sacerdote levita, de los descendientes de Aarón. Y entonces, pero esto representa al liderazgo de todas las religiones del mundo. No pueden hacer nada por el hombre que ha sido herido de muerte, ¿verdad? Le da a veces falsas esperanzas. Le dice, ya te vas a componer, ya te vamos a llevar a rehabilitación, te vamos a llevar a donde cualquier persona que te ayude a que te mejore tu modo de pensar, y en fin, lo piensa rehabilitar, pero es una herida de muerte que solo Dios puede sanar a estas a la humanidad misma. Dice aquí, así mismo pasó un levita, o sea, el levita era el que le ayudaba en el oficio religioso al sacerdote. Y lo que está hablando aquí, que ninguna religión, ni los líderes ni las religiones pueden ayudar al hombre en el gran problema del pecado, porque el que lo ha herido de muerte es Satanás, y lo ha herido con el pecado. El pecado es el que hiere de muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. El hombre está herido de muerte a causa del pecado. Poco a poco se va introduciendo, y cuando viene a sentir, está hasta el cuello y quizás hasta la coronilla, por decirlo así, de pecados. Pero cuando el hombre alcanza a divisar que Cristo es la salvación, entonces se escapa de los lazos del diablo.
Dice que aquí pasó un samaritano, dice, pero un samaritano. Dice que los judíos y los samaritanos es como decir un palestino ahora, ¿va? Ahora los judíos y los palestinos no se quieren, ¿verdad? Y entonces dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es como dijéramos que si un palestino va a ayudarle a un judío en un problema difícil, ¿va? Y entonces, fíjense que un día los judíos, sabiendo que Jesús también era judío, acusaron a Jesús de que él era samaritano, porque los judíos y los samaritanos no se querían. Le dijeron, tú tienes demonios, ya sabemos que eres samaritano. Las falsas acusaciones, lo acusaron de que era samaritano. Y qué cosas de que aquellos que eran enemigos necesitaban de ese samaritano, que vino del cielo, para darnos vida eterna. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, dice. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Toda la noche ahí estuvo cuidándolo. Al otro día, dice, al partir, sacó 2 denarios, una buena cantidad de dinero, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Nos ha sacado de ahí donde estábamos heridos, muertos, heridos en delitos y pecados. Fíjese que dice que le pregunta al doctor de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y no tuvo valor de decirle el samaritano. Fíjese que le dijo, el que usó de misericordia, le dijo. La palabra que hubiera ocupado era el samaritano, porque Jesús le dice, pero un samaritano que iba de camino, le dice un samaritano. Y el judío bien orgulloso no quiso decir, en sus labios no quiso mencionar la palabra samaritano, sino que le dijo el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo, así como hizo el samaritano, así hace tú. Un día de esto estaba viendo, no sé si ustedes vieron eso, que un ciclista iba en su bicicleta y vio una bestia tirada que se había enredado en sus mismas lazos y estaba tirada y no podía escaparse y estaba bien maltrecha. Y el ciclista se baja de su bicicleta y empieza a lidiar hasta pide ayuda a él, ¿verdad? Porque él solo no puede, y va a ayudarle a un caballo que estaba tirado a la orilla del camino. Y entonces, pero dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, cada vez que nosotros veamos a alguien que tiene necesidad de algo y por nosotros está en nuestras posibilidades ayudarle, es nuestro deber ayudarle en lo que podamos. Y no importa que nos atrasemos y lleguemos tardecito al culto por eso, porque para Dios interesa más en la acción de ayudarle al prójimo que el culto, que es importante, pero a veces se llega tarde al culto, quizás, a veces uno llega tarde porque se despertaron tarde, quizás, ¿verdad? Pero si se llega tarde por ayudarle al prójimo, eso está tomado en cuenta por Dios, porque hay que ayudarle al que lo necesite. Y Cristo vino a ayudarle a nosotros, a todos nosotros, a esta humanidad, a mí mismo. Yo estaba herido un día y el Señor vino y me rescató. Me llevó al mesón, me llevó a la iglesia. Y allí dice que el que cuide a los que lleguen, el Señor se los va a pagar en aquel día. Y ahí estamos cuidándonos unos a otros. Es importante. Fíjense de que en el libro de San Juan, porque el tema es que
que la misericordia de Dios es infinita. Ese es el tema del mensaje. Y aquí vemos que lo que los judíos creían que era su enemigo, fue el que usó, el que le ayudó al que estaba. No le ayudó el sacerdote, no le ayudó el levita, sino que le ayudó el samaritano, el que decían que era enemigo. Y fíjense que nosotros a Dios lo tenemos como enemigo. La persona que no ha recibido a Cristo dice que Dios es su enemigo. Tal vez no lo dice, pero no se le puede hablar de Dios porque no le gusta que le hablen de Dios. Cómo es la cosa, pero ese Jesucristo, ese que no es muy amigo de nosotros, que quiere el bien para nosotros, porque así somos los seres humanos. Un buen consejo, no, dice no me gusta cómo me aconseja, dice, porque el buen consejo es mal consejo. Cuando uno quiere hacer las cosas malas, cuando uno no quiere hacer las cosas correctas, no quiere ni dejarse aconsejar. Pero el Señor viene y ya cuando ya el individuo ya está en las últimas, que ya ahí no son los consejos, sino que está medio muerto, ahí lo agarra y lo cura y lo venda y se lo lleva para el mesón. Así hace el Señor, hasta las últimas. Cuando una persona se está ahogando, el salvavidas espera que traiga un poquito de agua para poderlo dominar, porque si lo quiere agarrar antes de que está con toda su fuerza, no lo puede salvar. Pero toma un poquito de agua y ya se siente un poco desmayadito, lo saca a flote allá a la playa, ya le saca el agua. Y así hace el Señor a veces, nos deja tomar un poquito de agua. Ya cuando estamos ahogándonos, allí sí decimos, sálvame que perezco. Fíjense que en el libro de San Juan, en el capítulo 8 del libro de San Juan, tenemos otro pasajito rápido. Ya solo vamos a ver esto rapidito. San Juan capítulo 8, del 3 en delante. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, fíjense, estamos hablando, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí está otra vez la religión, ¿ve? Y los hombres, y a veces nosotros estamos queriendo, en lugar de salvar a la gente, quizás la queremos condenar, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. La ley sí condena. La ley es un ministerio de condenación. Y entonces aquí está el Antiguo Testamento. Pero lo que pasa es que Cristo vino a darle la verdadera interpretación a esa ley. Y si nosotros agarramos la ley literalmente, nos vamos a matar nosotros mismos. Vamos a ocupar la Biblia y como es una espada de dos filos, nosotros mismos nos vamos a matar. Pero Cristo vino a darle la verdadera interpretación a la ley, a poner las cosas en su lugar, porque los hombres agarraban la ley como una religión, pero cuando era para mí, pues la ley la hacía a un ladito, y cuando era para otro se la dejaba ir con todo. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misericordia del Señor es grande. Él vino a quitar la religión y a darnos un nuevo corazón. El Señor no quiere cambios de religiones. El Señor quiere cambiar corazones. Eso es lo que quiere el Señor. Él quiere cambiar su corazón.
a mí cada día me quiere cambiar más y más este corazón que tengo. Es un corazón que realmente necesita ser transformado, necesita ser cambiado día tras día. Gracias al Señor damos por esta palabra en este día. La misericordia del Señor es infinita. Yo quisiera, para terminar, un texto nomás en el libro de Salmos 85. Si me acompañan, queremos ver este salmo. Salmo 85, viera qué lindo este salmo. Este salmo tiene que ver con esto que hemos estado hablando y solo lo vamos a leer y le damos fin a esta palabra. Pero mire cómo dice el Salmo 85, 10. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dice que son atributos bien diferentes, la misericordia y la verdad. Hay hasta comisiones de la verdad para ver quién mató a fulano, quién mató a vengano, y al saber la verdad piensan de que ya se va a componer las cosas, y si no hay misericordia, si Dios no hace la obra, más se enciende el fuego. Pero en Cristo sí, en Cristo la misericordia y la verdad se encuentran, y dice que y la justicia y la paz se besan, la misericordia y la verdad se abrazan, porque esas cosas no se pueden llevar a cabo, no se pueden juntar si no está Cristo. El hombre quiere juntar la verdad y quiere hacer la verdad, que se conozca la verdad, dice que se conozca la verdad. Y el Señor dice, si ustedes abren esa cajita de Pandora, van a matarse ustedes mismos, porque solo yo que ya morí, que fue descargada toda la ira del Padre sobre mí, yo morí por ustedes, sufrí por ustedes, para que ustedes sean salvos. La misericordia y la verdad, si era verdad, si la mujer merecía las pedradas, pero también los hombres. No se queda nadie, no se escapa nadie, nadie se salva. Le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y el único que podía tirarle una piedra era Jesucristo, porque él sí era sin pecado. Pero él no vino a eso. Él vino a salvarnos, él vino a perdonarlos. Así es que, Señor les bendiga, hermanos. Está preciosa esta palabra. La misericordia es la de Dios. Y la verdad, que el hombre es pecador, ¿verdad? La justicia, Cristo muriendo en la cruz. Y la paz es lo que produce Dios en nuestra vida. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Sigámosle a él. Sus pasos nos pondrá por camino, siguiendo a Jesús. Esos pasos, dice, y sus pasos nos pondrá por camino. Él va adelante y nosotros vamos en pos de él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Así es que hay que seguir a Cristo. Hay que decirle, Señor, yo quiero vivir contigo, yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese gozo, yo quiero tener ese perdón, yo quiero tener esa bendición. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que están oyendo esta palabra, Señor. Queremos que tú obres, Señor. Si hay vidas que no te han conocido, si hay vidas que no te han entregado, Señor, ese corazoncito, Señor, y quieren, Señor, caminar en el camino, Señor, de la salvación eterna, Señor. Tú estás regalando la salvación, tú estás entregando esta salvación a todo aquel que cree, porque dice que todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que cree alcanzará la misericordia. Todo aquel que cree recibirá esa bendición. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a aquellos que se están acercando a ti, Señor. Sé que tú estás, tu misericordia es infinita. No has venido a condenar al mundo, sino que a salvar y a buscar lo que se había perdido. Te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia y por tu gran salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Gloria a Dios.